Pero yo creo que el propósito de todas nuestras vidas, el propósito de la vida, es aprender a ser un creador en esta realidad. Aprender a tú vivir como el creador de tu realidad. Bienvenidos a un episodio más de Desaprender para Crecer. El día de hoy tengo el gusto de estar con Daniel Cordón, un invitado muy especial que está haciendo bastantes cosas diferentes, bastantes cosas nuevas en Guatemala. Así que, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, ¿cómo te va? No, claro que sí, Ronald. Pues muy contento de estar por acá platicando. Contanos un poquito a qué te dedicas. A ver, para las personas que no te conocen, ¿qué es lo que haces? Yo me dedico a crear conciencia a través de la incomodidad. Pues qué interesante forma de ponerlo, me encanta. Hoy me la inventé. Sí, crear Llegó un conciencia. momento de inspiración así en la mañanita y dije, puta, me gustó cómo suena. Pero Crear sí, conciencia a través de la incomodidad. así es. Explícamelo en otras palabras, a ver, Mira, ¿cómo lo haces? mi relación con la incomodidad empezó desde que yo estaba súper chiquito. Era muy perfeccionista, muy competitivo. Agrégale que tenía un papá mega estricto Ajá. y pues yo hacía mucho, todavía hago mucho ejercicio. Entonces combina esas cuatro cosas y me llevó a darme cuenta que mi cuerpo empezaba a hacer berrinche muchísimo antes de llegar a su verdadero límite. Entonces me di cuenta que si uno se exige, o sea, si puedes pasar ese umbral de la incomodidad, puedes dar muchísimo más de lo que crees. Entonces, esto me llevó a que cuando conocí el método Wim Hof en Monterrey, estamos viviendo en Monterrey con mi esposa, me dice Paola, miren, nos invitaron a un taller, nos vamos a meter unas tinas con hielo. Pues estás loca, claro que no. O Ajá. sea, me fascinaba bañarme así con agua hirviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, al final me convenció, Con agua hirviendo. Ajá. hirviendo, así terrible. Si había agua fría no me bañaba. Me convenció, me llevé mi traje de baño y cuando empezó a platicar mi amigo Mike, un instructor del método Wim Hof de allá de Monterrey, inmediatamente me hizo resonancia como que toda esta parte intuitiva que Ujú, habla el método Wim Hof de saber que uno puede dar mucho más combinado con la ciencia. ujú. Entonces, yo cuando descubrí la herramienta se me hizo algo espectacular, terriblemente doloroso, o sea, eso no te voy a mentir, Ajá. pero conectó como con esa parte mía, esa necesidad de siempre como que querer dar un poquito más. Y entonces, de hecho, yo empecé a dar los talleres simplemente por sacarme de mi zona de confort. Por eso empezó. Creo que así empezamos muchos, ¿no? Porque empezar a dar un taller, por supuesto que refuerza lo que uno ya sabe, pero lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Trabajas mucho en vos mismo para poder enseñar algo, Completamente, para completamente. compartir más que enseñar, creo yo. Sí. No, y esto empezó, o sea, yo me mudé a Guatemala hace como año y medio y pues practicaba esto de así, para mí, práctica Ujú. personal, ¿verdad? Me quedé haciéndolo seguido. Entonces invité a mis amigos porque mis papás tienen un restaurante y Ah, tenían un cuarto frío donde ajá. congelé unas cajas así de Ajá. plástico. ¿Va? Y les dije, miren, yo hago esto, les quiero enseñar esto porque me fascina hacerlo, entonces vénganse. Entonces los invité y les di ahí una mini explicación y los metí al hielo y como es algo tan fotogénico, como que compartieron las historias, se corrió la voz y fue cuando me invitó mi amiga Gaby Arriola de Gestia, me dice, mira, ¿te animarías a dar un taller? Y yo, puta, o sea, me cagué tanto cuando me dijo eso que dije, no, vamos a hacerlo. O sea, vamos a hacerlo. Fue por tu esposa que terminaste entonces yendo al primer taller de esto. ¿Cuál es tu profesión? Así es. Yo soy arquitecto. Ajá. Yo soy arquitecto. De la arquitectura para allá, ¿cuál fue el camino? Literalmente, la invitación de mi esposa. Ujú. Claro que, como te platicaba hace ratito, desde muy chiquito me gustaron todos estos temas de energía, de conciencia, y en Monterrey llevaba como 5 o 6 años estudiando estas cosas, neurociencia cuántica, temas de espiritualidad. Entonces sentí que todo se combinaba a la perfección en esto y ahorita los talleres empezaron siendo del método Wim Hof, ¿verdad? Pero ya evolucionaron mucho más allá. Entonces, por eso me gusta el nombre de crear conciencia a través de la incomodidad, porque no solo se trata de meterse unas tinas con hielo, eso, No. o sea, para nada, hay mucha más profundidad y el enfoque que yo le doy y lo que es mi pasión en este momento es aprender a dominar esa mente ruidosa
incesantemente ruidosa que tenemos. Bueno, la adversidad presenta al hombre a sí mismo, dice Ryan Holiday. Sí, Y creo que esto, precisamente, el uno estarse constantemente empujando a hacer más, a crecer, pues creo que hace que todos ganemos un poquito, ¿verdad? sí, totalmente. ¿Qué hacías en Monterrey? En Monterrey yo, bueno, para empezar me fui a Monterrey cuando me gradué del colegio en Honduras. Yo me gradué en Honduras y después me fui inmediatamente a Monterrey a estudiar arquitectura. Y antes de graduarme, como 2 años antes, empecé a trabajar en una constructora que hacían como casas de ultra lujo. Entonces ahí estuve trabajando como 2, 3 años y después ya me independicé y me quedé yo diseñando y construyendo por mi cuenta. Y fotografía de arquitectura, que esa es realmente una, o sea, mis dos, tres pasiones ahora por la gran, o Ajá, sea, soy poliamoroso con mis pasiones, pero la fotografía de la arquitectura, ajá. el diseño de arquitectura y ahora compartir mis experiencias. Me decías, me hablabas del método Wim Hof, que ya no es, digamos, bueno, es lo que haces, pero no se queda ahí. Explícanos primero de qué se trata el método y cómo lo has ido modificando, adoptándolo a vos. Claro, claro, claro. Pues mira, el método Wim Hof tiene 3 pilares. Primero es el pilar de la respiración, o sea, el método tiene una técnica de respiración que no sé si la inventó exactamente Wim, pero Wim la perfeccionó, Wim la hizo famosa y es como una hiperventilación controlada. No me encanta decir la hiperventilación porque eso se asocia a que uno está como fuera de Ajá. control, ¿verdad? Pero sí está saturando al final tu cuerpo de oxígeno, depurándolo de CO2 y hay un montón de cambios tanto físicos como neurológicos en tu cuerpo. Está el tema de la exposición al frío, ese es el segundo pilar. Entonces, al tú exponerte a estas situaciones de incomodidad, suceden también un montón de cosas, tanto físicas como mentales en tu cuerpo y emocionales también, ¿verdad? Pero el método Wim Hof en sí se basa más en las mentales y en las físicas. Sí, en las mentales y en las físicas. Y eso me lleva al tercer pilar, que es la mente, ¿verdad? Y es a lo que más me he orientado ahorita yo, que es como toda esta parte de cambiar el chip, de toda esta parte de entender también neurocientíficamente cómo te puede afectar tus propios pensamientos a tu cuerpo. Creo que nosotros somos nuestro mayor juez, nuestro mayor enemigo, nuestro mayor crítico. Explícame un poquito la respiración, porque a mí me encantó, la verdad. Cuando trabajamos en el taller de Dive, Ujú. cuando de verdad te metes a hacer la respiración y a dejarte, bueno, a creer en vos, prácticamente no. Que podés estar ese periodo de tiempo haciendo esa respiración o no respirando, tu mente agarra para donde sea que necesite, creo yo, Sí, que de eso se trata. de eso se trata exactamente. O sea, lo que me gusta del método Wim Hof es que te regala, o sea, una situación de tanta incomodidad como es quedarte sin aire porque Ujú. tu cabeza piensa que te estás ahogando y meterte unas tinas con temperatura para que te dé hipotermia, ¿verdad? Ajá. Entonces, la cosa es que la mente no distingue si lo que estás viviendo, pensando y sintiendo es realidad o mentira. Entonces, tu cabeza piensa que estás en una situación de vida o muerte. Entonces, es algo muy fuerte para tu cabeza emocionalmente, psicológicamente, físicamente también. Entonces ahí es donde suceden un montón de cosas. Y lo que decías de que te hace creer un poquito más como en ti mismo, de eso se trata exactamente, porque cuando tú te sometes a estas cosas, de estas crisis, estas Exacto. situaciones de vida o muerte, y logras pasarlas, o sea, vencerlas, tu lóbulo frontal, que es, digamos, como el CEO del cerebro, el que administra un Total. montón de Ajá. procesos lógicos, como por ejemplo la fuerza de voluntad, la atención, la concentración, este, lo que va a hacer es que tú empieces cada vez más a confiar, a confiar, a confiar en ti mismo, a poder en momentos de crisis llevar tu atención hacia adentro de ti y darte cuenta que no te está pasando absolutamente nada. Fíjate que hoy leía algo que decía, todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cómo cambian, ¿no? Creo que este es el principio, ¿no? Es aplicar esto. Pero decían también, lo que pasa es que, a ver, puta, no me voy a estar teniendo una experiencia cercana a la muerte todos los días porque no podría hacerlo. Pero esto se asemeja a eso, ¿no? Sí,
Claro que sí. Y lo bonito es que estás en un ambiente perfectamente controlado, ¿verdad? O sea, cuando tú haces las respiraciones después de que hiperventilas, saturas de oxígeno, depuras de CO2, llega la parte de la retención, para donde aguantas el aire lo más que puedas y después vuelves a respirar. Pero tú puedes tomar una respiración cuando quieras. De hecho, respiras cuando quieras. Ujú. Este, pero tu cabeza está pensando que estás metido adentro del agua, ¿verdad? Estás metido en el hielo, tú te puedes salir cuando quieras. O sea, ahí nadie, yo no te voy a obligar jamás a meterte al hielo. Tú te quedas por tu decisión. Entonces es como jugarle un poquito a la mente con sus propias características, ¿me entiendes? Sí, y aparte, fíjate que en esto que leía decían, bueno, y la última experiencia que tuve cercana a la muerte, lastimosamente solo me duró 4 meses el impulso de, Ujú, dice el amigo. ujú. Creo que soy demasiado cobarde para estarme exponiendo a eso todas las veces. Y con esto creo que sí logras hacerlo, no sé si diariamente, Totalmente. vos lo practicas diariamente, No, ¿verdad? lo hago No. como 3 o 4 veces por semana, dependiendo, o sea, cuando hay Ajá, taller, ¿verdad? Si me ajá, invitan, porque a veces son talleres privados y no les voy a decir, oigan, ¿me dejan meterme a sus tinas? No, claro que no. ajá, Pero muchas veces sí, cuando me piden el taller me dicen, ¿y tú no te vas a meter? Y yo, ya que insistes, ¿verdad? ajá. Va pues. Va, pues, sí, yo recomiendo que se haga por lo menos una vez a la semana, Ujú. ¿verdad? Porque, de hecho, tú cuando te metes la primera vez, te sientes increíble. Tú dime, o sea, Ah, te sí, sí, sentías sí, totalmente. motivadísimo durante la semana, se te atraviesa algo que es un poco incómodo y dices, chingue su madre, yo pude vencer esta cosa. O sea, y hasta es un proceso inconsciente porque no es como que lo piensas, sino que solo sientes que te salen más las cosas. Pero con el tiempo se te olvida, ¿verdad? Nos Sí, contaminamos de totalmente. preocupaciones, de estreses, de cuentas por pagar, de peleas con la pareja, de lo que sea, ¿verdad? Y se te olvidó que eres un tremendo chingón. Me explico. Por eso, una vez a la semana te mantiene en un estado increíble. Se te olvidó, no sé si al final nos la creemos de verdad todo. Eso es algo bien Empecemos importante por ahí, también. No ajá. sé si de verdad no las creemos. Y empecemos haciéndote esa pregunta a vos. ¿Cómo manejas eso? ¿Te la crees? ¿No te la crees? De repente te das cuenta que estás, no sé, ¿cuántas personas has tenido ahora en un solo taller? Son bastantes. ¿Te la crees? ¿Cómo le haces eso? ¿Cómo manejas eso? Me preguntas que si yo, Daniel, me la creo o cómo. Si te la crees o cómo haces para creértela. Mira, eso es lo que te estaba platicando de realmente el Daniel de hace 2 años no me reconocería, ¿verdad? Lo que me ha dado los talleres es como una tremenda seguridad, pero me la ha dado a través de hacer cosas. O sea, yo siento que eso de creértela solo lo obtienes cuando estás haciendo cosas, Ujú. porque muchas veces nos paralizamos por el resultado que viene, por compararte con otras personas, por no, ¿quién soy yo para hacer un podcast? ¿Quién soy yo para dar un taller del hielo? Y te quedas en el, ¿me entiendes? En el limbo. Ujú. Entonces, cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta que no estuvo tan mal. Y después lo vuelves a hacer y te vuelves un poquito mejor. Y después lo sigues haciendo y te vas haciendo cada vez más mejor. Y después yo siento que llega un punto en el que te das cuenta que no importa el resultado, que mientras más auténtico eres tú, la gente conecta más contigo. Entonces ya ni siquiera es algo de un tema de bien o mal, sino No, de no para nada. Ajá. luchar con las capas que tú solito te has puesto para ser cada vez más auténtico y así te lo juro que te lo empiezas a creer bien duro. Ahora explícame un poquito más esto de la neurociencia en el hielo. Claro. Mira, hay muchísimos aspectos sobre esto, ¿verdad? Pero tenemos que empecemos por lo básico. Tu cerebro es un tremendo procesador, es una gran computadora, ¿verdad? Pero tenemos que desmenuzar un poquito el cerebro y entender que tenemos 3 cerebros en uno, ¿ok? 3 cerebros que te llevan de pensar a sentir, a hacer, ¿verdad? El primer cerebro es el neurocórtex, ¿verdad? Es la parte externa del cerebro. Somos la especie que lo tiene más desarrollado de todas las especies del planeta. Le siguen los monos, le siguen los delfines, ¿verdad? Y en el neurocórtex, digamos, es el cerebro pensante, está dividido en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal. El que más nos importa en el método Wim Hof es el lóbulo frontal, el que te decía el Ujú. administrador de la cabeza. Pero lo que voy es que cuando tú empiezas a aprender un conocimiento, hay estudios que demuestran que tú con una hora intensa que te enfoques en un
en una situación, en un aprendizaje, literalmente duplicas tus conexiones neuronales para ese tema que estás estudiando. Entonces, primero tú tienes un conocimiento, ¿verdad? Adquieres conocimiento. Y cuando tú adquieres un conocimiento, eso te permite tomar una decisión diferente, ¿verdad? Entonces tú tomas una decisión diferente y esa decisión te va a llevar a una experiencia nueva y esa experiencia nueva te va a dar una emoción nueva. Y ahora esa emoción, que son químicos que sueltan tu cabeza en el cerebro mamífero. Pasamos entonces a la segunda parte del cerebro. Entonces esos neurotransmisores, esas hormonas, lo que hacen es que tu cuerpo actúe o reaccione de cierta manera para que tú acompañes a los pensamientos que estás teniendo. Entonces hablemos, por ejemplo, de las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. A ti te salió un tigre, tu cuerpo naturalmente se va a estresar, va a soltar un montón de adrenalina, un montón de cortisol, que son hormonas increíbles cuando se usan en el momento correcto, en el lugar correcto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el tema es que por la sociedad, por el ritmo de vida que tenemos, nosotros estamos inundados de estas hormonas que te preparan para una situación de vida o muerte. Y lo único que pasó fue que un cabrón se te cerró en el tráfico. Y pues te emputaste y te salió aquí la rabia por la adrenalina, ¿verdad? Y lo que pasa, ahorita me estoy metiendo ya al tercer cerebro, que fue un proceso automático. Tú no pensaste en que, se metió, déjame, me enojo, es una situación de vida o muerte porque voy 20 minutos tarde al trabajo y voy a perder mi trabajo si no llego. No, fue una situación que, porque tú repetiste tantas veces ese pensamiento y esa emoción, que esa emoción te lleva a tener más pensamientos similares y se vuelve un ciclo vicioso de sentir y pensar y pensar y sentir, que ya con tanta repetición se volvió parte de tu personalidad, parte de tu mente inconsciente, ¿verdad? Cuando ya llega al cerebro reptiliano, significa que tu inconsciente lo puede hacer mejor que tu mente consciente. Por eso es que podemos llegar, digamos, al trabajo manejando y ni siquiera te diste cuenta de qué pasó en el camino. Sí. A veces es como, ay, cabrón, estoy manejando, güey. Ajá. Entonces, todo esto, de la manera en la que funciona la cabeza, es que te va creando unos programas, literalmente de computadora, como te decía, es un tremendo procesador. Y el tema es que esto te forma tu personalidad. Y tu personalidad después empieza a crear tu personal realidad. Entonces, tu manera de pensar, creado por experiencias de vida en su parte, ahora están creando lo mismo. Entonces es un ciclo de vida y lo que sucede es que nosotros agarramos una inercia, porque tenemos de 60,000 a 70,000 pensamientos todos los días y el 90% de ellos son exactamente los mismos que el día anterior. Entonces, ¿qué crees que te da eso? Pues 90% más de lo mismo. Entonces, ¿por qué me meto al método Wim Hof y por qué te estoy hablando de esto de funcionamiento del cerebro? Porque lo que te regala el método Wim Hof son momentos de silencio. Lo que te regala la incomodidad extrema son momentos donde tú no tienes ninguna opción más que llevar tu atención al momento presente. Porque si estás en el hielo y dejas que tu atención se vaya a otro lado, no lo vas a lograr. Si estás en el hielo y dejas que tu atención se vaya a la vocecita en la cabeza que te está diciendo, puta, te va a dar un ataque, puta, se me van a caer las manos, salite y me duele mucho, te vas a salir. Entonces, como lo hicimos esa vez en Dive, a través de la respiración, llevas tu atención hacia adentro de ti y te das cuenta que se está yendo a otro lado cuando te empieza a doler. Entonces, es tanta la estimulación del lóbulo frontal que la neuroplasticidad, que es la habilidad del cerebro de crear nuevas conexiones, te ayuda a que el músculo de tu atención se vuelva cada vez más fuerte. Y entonces, ¿a qué te ayuda eso? A lo que te ayuda es que tú te vuelves una persona más consciente, porque puedes prestar atención. Entonces se te cerró el carro y prestaste atención cuando entró la emoción. Y entonces en ese momento te das cuenta de, a ver, güey, ¿por qué me enojo? Es un carro. Ya voy tarde. Sí, ya no cambia nada. ¿Verdad? Te permite observar. Eso es lo que te permite el método Wim Hof. Y a ver, ahora, ¿qué hace un arquitecto a mí hablándome de esto? Explícamelo. Mira, me encanta porque sabes que uno de chiquito, puta, quiere ser astronauta, quiere ser ingeniero, policía. A mí siempre me gustó muchísimo la ciencia,
Me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la matemática. Al final terminé estudiando arquitectura porque de verdad me apasiona crear Ujú. y específicamente me fascina diseñar casas. Eh, pero cuando empecé a dar los talleres y empecé a oír todo esto de la mente y cuando empecé la certificación, ¿verdad? El método Wim Hof y te empiezan a hablar de toda la química del cuerpo, me di cuenta que me llamaba mucho más la atención la parte mental y la parte mental y la parte mental. Y entonces fue cuando decidí empezar a certificarme en neurociencia, ¿verdad? Para ser coach de Ujú. neurociencia. Y madres, te abren la cabeza a un mundo increíble, o sea, increíble de ciencia. Entonces para mí es como, o sea, no sé cómo explicarte, o sea, hay gente que le gusta ver carros en YouTube, a mí me gusta ver cosas de ciencia, Ajá. pero también los carros. O sea, Mira, con todo lo que me estás diciendo, la verdad es que es mucho tiempo invertido en esto. ¿Qué te ha dejado? ¿qué me ha dejado en mí? Conocerme en mi versión más auténtica. Ujú. Como te decía, lo que más me puedo llevar de yo estar compartiendo, ¿verdad? Estas experiencias, este método, esta magia, es conocerme a mí mismo. O sea, por supuesto que hay veces que me da miedo algo, que me estreso por algo relacionado a los talleres, pero siempre que lo ve uno con la mentalidad de qué me va a enseñar esta experiencia a mí, sobre mí, te vas haciendo, o sea, más seguro, más seguro, más seguro. Eso es lo que me ha dado seguridad en mí mismo. Y no por nada más y no por creerte nada. A ver, me creo lo que yo me estoy vendiendo a mí mismo. ¿Me explico? Exacto, O sea, no exacto. tengo, o sea, yo No tienes que convencer a no, nadie más. no tengo que convencer a nadie Ajá. más. Yo Solo a me vos. siento bien, eso es lo que me gusta. Mencionaste la palabra magia. Como le digo a muchos pacientes, esa no te la voy a perdonar. Explícame por qué utilizaste la palabra magia. Utilicé la palabra magia porque es algo que se sale de lo convencional, ¿verdad? Para mí la magia es algo que es asombroso, es algo que lo ves y dices, no es algo normal, Ujú. ¿verdad? Y, y siempre nos han enseñado que para sanarnos necesitamos ayuda externa, que que necesitamos ir con alguien, que necesitamos, ¿verdad? Como platicábamos hace rato, no, te tienes que tomar algo porque tienes alergia. Espérate, güey, ¿verdad? Tú te puedes aprender a sanar a ti mismo. No solo hablo físicamente, Exacto. sino Sí, mentalmente. por supuesto. Entonces, el hecho de poderte convertir en otra persona, a mí eso se me hace magia. Totalmente, totalmente. Pero, como decís, a ver, utilizar la palabra magia y hay Mara que dice, ah, puta, estos ya están hablando muladas, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido en eso? ¿Cómo te ha ido en eso? Porque venís de otra cultura, venís de estar viviendo, al menos a mí en México, pues, Ciudad de México nos llevará, no sé, 150 años al menos a Guatemala. ¿Cómo están en Monterrey? No, no están lejos. Eh, Hay de todo, o sea, por estar también muy pegado a los Estados Unidos, como que se alcanza a filtrar algo Ah, de las tendencias nuevas, ¿verdad? Pero los regios tienen algo muy particular que es que son bien conservadores. Entonces, pero por ser una ciudad grande, por ser una ciudad, ¿verdad? Industrial, hay mucho joven también en Monterrey, sí hay nichos, no tan chiquititos, sino que hay nichos con buenas comunidades que están abiertas a oír estas cosas. Están abiertas a oír cosas de energía, están abiertas a oír cosas de espiritualidad, están abiertas a oír como medicina alternativa, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala, ¿cómo me ha ido? La verdad, o sea, ha estado bien recibido, pero también creo que tiene que ver la parte de que a mí me gusta siempre como que buscar, no necesariamente así 100% casado con lo científico, pero a mí me encanta exacto. relacionarlo, porque a mí me No gusta la pelean. ciencia, pero también me gusta la parte intuitiva que tenemos. Entonces, yo siento que buscar ese balance, ese balance entre darles un poco de ciencia para los escépticos, pero también hablar, o sea, a mí me encanta fumármela. O sea, Ujú. me refiero Ajá, a sí, sí, contarte sí, de por cosas de supuesto. energía y eso no me da miedo hablarte de eso. Pero también te hablo un poquito de cómo funciona físicamente eso. Háblame un poquito de espiritualidad, porque es algo que también has trabajado en vos bastante. Claro, claro, claro. Mira, pues cuando yo me refiero a espiritualidad, como yo lo defino, es conocerse a uno mismo,
¿verdad? Yo no estoy asociada a ninguna religión, ni sigo ninguna religión. ¿Tienes alguna formación religiosa? Yo me crié como católico, sí, así es. Este, entonces, pero hay cosas de la institución, como cualquier institución, ¿verdad? Que tienen sus reglas, que yo dije, "Pues, ¿sabes qué? Estas reglas no son para mí. Y no es que estoy peleado con ni madres de, o sea, No. no, para nada. O sea, yo creo en Jesús, por supuesto, fue un gran maestro, ¿verdad? Pero yo, por lo que he estudiado, sé que Jesús vino a hacer un trabajo bien espiritual, bien energético, ¿verdad? Entonces, no me voy a meter ahorita a hablar del Chuy. Sí, porque vamos a No dar, me voy, no me voy a meter a hablar vamos a del dar Chuy. bastante, ajá. Pero a lo que me gusta trabajar a mí en la espiritualidad es esa oportunidad de conocerte a ti mismo, porque conocerte es poder. No poder sobre nadie más, poder sobre ti mismo, poder decidir la vida que quieres tener, la vida que quieres crear. Y yo siento que cuando tú te alineas, o sea, cuando eres una persona congruente que piensa, siente, hace lo mismo, te empiezan a salir una cantidad de oportunidades, dones, sincronicidades. El universo te premia, ¿verdad? Pero solo puedes lograr eso a través de un trabajo espiritual de conocerte a ti mismo. Entonces a eso me refiero yo con la Sí, espiritualidad. te entiendo totalmente esa parte. No sé, fíjate que yo estaba leyendo un libro hace 6, 7 meses, no me recuerdo, pero se llama El camino del artista, y en él te mencionaban, pues te ponían a hacer uno de los ejercicios, era que hicieras un círculo, una arañita ahí de cómo estaban ciertos aspectos de tu vida, y cuando me voy dando cuenta de la espiritualidad, puta, hasta abajo, ¿verdad? Bueno, empecé a trabajar, no sé, me decía alguien, una de las particularidades que tenemos algunas personas que padecemos algún trastorno de salud mental que se nos ha diagnosticado uno es que somos engasados. ¿Te sabes cuál es la definición de engasado? ¿O A no? ver, ¿No? o sea, como que la he oído en contexto y medio he sabido Ajá. la definición por verdad, pero explícamela, por Es favor. una persona intensa, Intensa, ok. intensa. Si vos te metes a manejar carros, le vas a dedicar a eso todo. Si vos te metes a leer libros, te vas a dedicar a eso todo. Y así con cada cosa que te topas. O si Como no, una picado, ok. relación, Como más o menos, ajá, ajá. como que intensamente picado, ok. Si te metes a una relación también, no sé si a vos alguna vez te dijeron, sí, amigo, bájale, vas, es la tercera cita, todavía Ok. no. En Monterrey lo decíamos un poquito más vulgar. Se dice que una persona es envergada. O sea, engasada, literal, la Ajá, traducción ahí idéntica. está, esa es Sí, la traducción, ¿no? Pero entonces me metí mucho a esta parte. Y en este libro precisamente te hablan de sincronicidades y te hablan de espiritualidad, porque ese es el punto de conectar con uno mismo para poder crear. exactamente. Y Exactamente. vos te identificas como una persona que le gusta crear. Sí. O sea, siempre ves que hay un montón de arquetipos, ¿verdad? Y yo siempre me he identificado mucho con este arquetipo de creador, de diseñar, de crear. O sea, si te fijas, todo lo que hago es como combinar cosas y hacer algo nuevo. Entonces sí, completamente. Y yo creo fielmente que o sea, cada quien tiene su propósito en el sentido de que de vocaciones y de talentos diferentes, pero yo creo que el propósito de todas nuestras vidas, el propósito de la vida, es aprender a ser un creador en esta realidad, aprender a tú vivir como el creador de tu realidad. No dejarte llevar por lo demás, no dejarte llevar por la vía en automático, no dejarte llevar por tus circunstancias, sino tú empezar a decidir la vida que quieres tener y crearla. ¿Y cómo vas con eso? ¿Cómo voy ¿Cómo con vas con eso? con la creación personal? Ah, la madre, es un reto, ¿verdad? Por supuesto que es un reto. O sea, es como una cebolla. Ajá. Quitas una capa, sale otra capa, cabrón. Quitas otra capa, sale otra capa. O sea, es un trabajo de nunca parar. Pero la verdad me siento muy bien con la vida que tengo ahorita, ¿verdad? No es que no quisiera cambiar algunas cosas. Pero cuando llega el momento y cuando, o sea, busco cambiar las cosas que no me gustan, reflexiono para darme cuenta de qué son las cosas que no me gustan.
Entonces, yo te puedo decir que mi vida está en constante transformación y desde que me vine aquí a Guatemala ha sido una licuadora, pero impresionante. O sea, ha habido mucho cambio emocional, han habido muchos altos, muchos bajos, eh, pero en general, igual que en el hielo, el dolor es una realidad, Ujú. el sufrimiento es una decisión. Exactamente, ese es el punto, porque justo eso te iba a preguntar, porque hay muchas personas que dicen, no, puta, ¿yo para qué voy a ir a sufrir en esa mierda donde yo no quiero? Es que lo estás viendo desde el sufrimiento, no desde el Exactamente, crecimiento. exactamente. Yo creo que te aporta muchísimo someterte a cosas que son un reto, ¿verdad? Yo estaba escuchando un podcast de Dr. Huberman, no sé si Ujú. te suena, ¿verdad? Él se mete muchísimo al hielo, él es fan de eso por todos los beneficios físicos, mentales, emocionales que tiene. Y estaba platicando de una región del cerebro que se llama el midcircular cortex, que es un área que se vuelve cada vez más grande cuando tú haces cosas que no te gustan. Y esta área es más chiquita en gente obesa y es más grande en atletas de alto rendimiento. Entonces lo que te puedes dar cuenta es que cada vez que tú haces cosas, digamos, levantarte a las 2:30 de la mañana, a las 5 de Sí, la mañana, es difícil, sí. ¿verdad? Pero eso te va dando como una monedita a tu seguridad, una monedita a tu confianza, una monedita a tu fuerza de voluntad. ¿Qué te va a permitir eso? O sea, imagínate que hoy tuvieras 300% más fuerza de voluntad. ¿Qué lograrías con eso? Lo que querrás. Mira, y era Exactamente. Marco Aurelio el que decía, aduéñate de la mañana. Si te levantas temprano, si te levantas a hacer lo que quieres hacer, si te levantas a escribir, si te levantas a hacer ejercicio, no sé, desayunas, manejas, vas a trabajar a las 9 de la mañana prácticamente, o sea, haces tu trabajo y después tienes el día para Ya hiciste lo que otra se vida, te, literal. sí, para lo que se te dé la gana. Sí, es cierto. Y eso creo que nos falta mucho. Una de las cosas que yo aprendí viviendo afuera era esto. Fíjate que todos terminaban su trabajo y por supuesto que a las 5 de la tarde cerraban, se iban, pero se iban a hacer algo más, se iban a Ujú. aprender algo, se iban a desarrollar algún talento. Y creo que eso nos falta un poquito en la sociedad guatemalteca. Sí, yo también lo he sentido. Pero esa cultura yo siento que también es como bien europea, ¿no? O sea, ¿verdad? Sí, Tiene influencias tiene de que, güey, influencia. o sea, tienes tu trabajo, pero tu trabajo no es tu vida, Ujú. Y está ¿verdad? bien si no es tu pasión. Y está bien si no es tu pasión Exacto. porque esto te va a dar de Te está comer. dando de Ah, comer. exacto. Está bien, totalmente. Pero, ¿qué será? ¿Tú sientes que aquí en estos países occidentales estamos demasiado abrumados por el consumismo? ¿O qué es lo que no nos deja como que buscar más vocaciones? Porque siento que eso falta mucho aquí, que no hay gente tan apasionada, hobbies, o sea, que salen de su trabajo y salen drenados, ya no quieren hacer nada, o sea, A la gran son tantas cosas, ¿sabes? Uno, la educación que nos dan es que tenés que hacer y hacer y hacer y hacer. Hay un filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han. Él dice, ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, pero precisamente ese es el problema. No, amigo, solo te estás explotando ujú, buscando algo que no sabes primero qué es, porque este sí es Fito Páez, ¿no? Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Si vos tenés la meta de trabajar para hacer dinero, no sé si alguna vez te va a alcanzar el dinero que vas a hacer trabajando. No sé si alguna vez vas a llegar a esa meta que no la tenés clara, cuando se te olvida que en el camino vos está bien, es importante trabajar, por supuesto, pero a ver, ¿qué te gusta hacer? ¿qué te gusta hacer? Y si estás enamorado de tu trabajo, qué bueno, me encanta, lo vas a hacer con pasión, pero ¿por qué limitarte a una si puedes Ujú. hacer lo que, como decías, yo de niño quería hacer esto, esto, esto y esto, ¿por qué no lo vas a ¿Por hacer qué no lo ahora? haces? ¿Por qué no lo haces? Pero somos una sociedad que critica mucho y creo que esa es una de las cosas que más nos detiene a todos. Como decías, em, creo que la crítica el miedo a la crítica, ni siquiera la crítica, porque no ha venido todavía el miedo a la crítica, te hace quedarte ahí. Te hace, bueno, no, mejor trabajo y pues soy ingeniero y ahí me voy a quedar, ¿verdad? Porque ¿qué va a Totalmente. decir el gremio si me ven bailando, si me ven cantando? Sí, Si te ven aquí con un David como un David, empeluchado. exactamente. Sí, qué loco eso que dices. O sea, el miedo a la crítica nos paraliza. A mí Totalmente. me paralizó, pero por años. O sea, yo te estoy hablando que
cuando empecé con el tema de la fotografía, me tuvo que convencer mi novia, que ahora es esposa, Ajá. de que, güey, sube tus fotos. Y yo, no, es que no tienen suficiente calidad. Güey, sube tus fotos. Puta, bueno, empecé, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, ok, me empezaron a contratar. Pero después ya cuando ya había entrado al gremio de fotógrafos profesionales de arquitectura, Oh, ajá. ahora me comparaba a los mejores del mundo. Entonces, no, ya no quiero subir, es que no soy suficientemente bueno. Y así, pero paralizado, ¿verdad? Y eso no me dejó crecer por muchísimo tiempo. Me limitó incluso aquí cuando llegué a Guatemala a empezar los talleres. Yo subía las cosas a mi página personal Ujú. de Daniel Cordón, ¿verdad? No a Icemind. Y me daba mucha pena subir de que estoy metiendo gente en hielo, porque decía, puta, ¿y qué van a pensar mis amigos de Monterrey que ahorita la están reventando como diseñadores? Van a pensar, este pobre puñetas no pudo hacerlo en la arquitectura y ahorita anda Ajá. metiendo gente en hielo. Y no tienes idea del conflicto que crea en mí mismo. Pues no Es tengo idea, créeme que sí, es fuerte, bien jodido. fuerte. ¿Cómo trabajaste en vos para eso? Porque fíjate que me estás diciendo muchas cosas que creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? El juicio, la vergüenza, son cosas muy duras de trabajar en uno mismo y exponerse a la crítica, exponerse a esto que me decías, puta, Ujú. ¿qué os están haciendo? ¿Quién sabe qué cosas en Monterrey? Y yo metiendo gente en hielo, qué putas, va. Ajá, qué putas. Mira, em, lo vencí atravesando esa incomodidad de subirlo. Yo dije, o sea, ¿me están dando de comer estos hijos de la gran puta? ¿O por qué me va a importar Sabemos. lo que digan? Ajá. Claro que no. Entonces, pero bueno, eso qué bonito Sí, suena y por con qué seguridad supuesto. lo digo. A ver, Ajá. súbelo, güey. O sea, Ajá. que no, y lo subía con pavor, ¿verdad? Qué puta madre. Pero bueno, lo haces y lo vuelves a hacer 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 y se te quita. Te metes al hielo y la primera vez te da miedo y la primera vez es pánico, ¿verdad? Siempre duele, siempre va a doler. No te vas a salvar de esa. Pero después se te quita la sorpresa. Ya no, o sea, es que está tan relacionado todo, ¿verdad? Esto que te decía, la incomodidad. Una es incomodidad física de dolor. Lo otro es incomodidad, pues, ¿qué te puedo decir? Existencial. O sea, Sí, literalmente existencial, de qué puta. Pero, ¿sabes qué? Todavía, o sea, todavía hay cosas que me llevan a ese punto de que, híjole, ¿será que van a hablar mal de mí? ¿Quién soy para no sé qué? Este, entonces te digo, es un trabajo de nunca parar, pero yo creo que sí va a llegar un punto porque se siente como que ya quieres ceder esa tensión de que me valga completamente pito lo que piense la gente. es algo difícil, Es mucho es mucho trabajo. trabajo. Mira, y aparte que uno es el mayor crítico de uno mismo y como me estabas diciendo, es muy duro a uno con uno mismo. O sea, imagínate comparándote con Mara que desde, no sé, los 5 años le dijeron, mira, ¿quieres ser fotógrafo? Estudia para Ajá, esto, puta, y claro. vos comparándote con ellos, cosa que no es justa para con uno, ¿no? Sí. Pero crear conciencia a través de la incomodidad. No sé si me quiero meter a esto, pero ¿cómo definirías vos conciencia entonces? Para mí la conciencia es poder observar. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no me voy a meter a temas Ujú. energéticos. O sea, la conciencia es observación. Entonces, si tú logras ese momento de silencio en tu mente, donde no estás poniendo atención a los pensamientos, sino que estás en otro plano, observando, sintiendo todo, ¿verdad? Eso lo que te da es control, eso lo que te da es opciones, eso es lo que te abre es a posibilidades infinitas que tiene el universo para ti, no lo que tu mente te está dictando. Porque si pones atención a tus pensamientos, lo peor es que estás oyendo una narración de tu vida y te olvidas de vivir tu vida. Sí, ¿Me sí, explico? sí, sí. Entonces, para mí la conciencia es como esa habilidad de cada vez observar, observar, observar. Y cuando llegas a ese momento de profunda observación, ahí sí está complicado de explicártelo en palabras. Y siento que esa es una característica de la conciencia que no se No se puede puede, ¿verdad? explicar, se tiene que vivir, Ujú. se tiene que sentir. Entonces, ¿cómo te explico qué se siente que tu conciencia empiece a evolucionar, a expandirse?
vívelo, güey. O Sí, sea, sí, no hay de otra. Ajá. olvídate, si le quieres poner palabras, eso no es conciencia. Exactamente, si lo tenés que racionalizar, creo que está saliéndote del Exactamente, concepto de exactamente. ujú. ¿Cómo transmitimos conciencia? ¿Cómo transmites tú a otras personas conciencia? Porque más o menos esto es, ¿no? Sí, Al menos así lo traduciría yo lo que estás haciendo. completamente, Ajá. completamente. Mira, hay una cosa, hay un libro que se llama El poder de la hora, no sé si lo has leído. Sí, Buenísimo, totalmente. increíble Eckhart el Tolle. libro. Ujú. Me fascinó y lo estoy leyendo otra vez por segunda vez porque Qué siento bueno. que, o sea, hay mensajes, ¿verdad? Que cada vez que lo Siempre te deja lees, algo nuevo. absolutamente. Y algo que me encantó, que repite varias veces en el libro, es que al tú estar en un estado de presencia completa, vas a compartir, a irradiarle a las otras personas este estado de presencia. Es muy diferente que yo te esté hablando ahorita y que esté así en el celular y que sí, Huevos, ajá, man. sí, no sé qué, ¿verdad? Pero si yo te estoy viendo intensamente a los ojos, escuchándote por escucharte, no por contestar, yo te voy a jalar hacia mi estado de presencia, porque si yo te estoy así viendo intenso, está muy difícil, tendrías que tener un esfuerzo consciente de decir, no, espérame, déjame, me vale madres esto, Ujú. ¿verdad? Entonces con ese ejemplo siento yo que se explica un poquito de cómo tú compartes esa conciencia. Ahora, ¿cómo la compartes así? A través de pláticas, pues tú puedes tratar de racionalizar un poco lo que has aprendido, explicando sensaciones, explicando conocimientos, explicando entendimientos, digamos, esos 20 que te caen, que tú has aprendido, tú los puedes explicar, por supuesto, y la gente te lo puede llegar a entender, pero no sirve de nada ese conocimiento si no se empieza a vivir. Entonces sí tiene un límite compartir esa conciencia, ¿verdad? Ya es decisión tuya si quieres aplicarla. Fíjate que ahorita con esto que me decís, cuando vas vos explicando tus vivencias y demás, aquí me pasa mucho, ¿no? Yo no puedo estar citando de dónde saco tal o cual cosa. Hay un libro que me encanta que se llama Roba como un artista. Austin Kleon es el autor. Él te dice los libros están hechos de libros. O sea, Obvio. no podés estar citando todo, solo en algún momento lo aprendiste y ahora ya es parte de tu día a Sí, día, ya es parte de tu vida. Y creo que al transmitir eso, estás valiéndote de todas las personas que han escrito, de todas las personas que han transmitido conocimiento, para que vos solo seas el mensajero. sí, es cierto. Y a la Mara se le empiezan a fijar en el mensajero y no en el mensaje. Y ahí es donde la cagamos todos, creo yo. Sí, es cierto. Empiezas como que a idolatrar ciertas personas sin recibir como que El mensaje, el mensaje. sí, Pero me gusta esa cultura de que ahora la gente está buscando más oír experiencias first hand en vez de recibir así como una cátedra, ¿verdad? Porque mucha teoría, pero ¿dónde está la práctica? Y ujú, yo siento que cuando tú compartes una experiencia, o sea, no una persona, millones de personas han vivido lo que tú estás viviendo. Entonces, al tú compartirlo, esa necesidad del humano de conectarse, de relacionarse, hace que te dé validación a esa experiencia que has tenido y dices, ¿sabes qué? Tal vez sí no estoy tan loco, o tal vez, ¿verdad? Este me puede ayudar a mí a salir como salió él. Entonces, porque, o sea, por eso te digo, me encanta que cada vez está invitando la sociedad a la gente a ser más ellas mismas. y que, bueno, que las está invitando, pero que tanto les está permitiendo ser ellas mismas. Buena pregunta. Obviamente hay resistencia, ¿verdad? Por supuesto que hay resistencia, porque cuando tú empiezas a ser auténtico, empiezas a no seguir ciertas reglas, empiezas a no llevarte tanto con tu familia y la sociedad te dice, oye, tú te tienes que llevar con tu familia. Ah, chinga, ¿por qué? Todos los domingos tienes que ir Todos allá, los todos, domingos pues tienes que sí. ir con tu abuelita. Chinga, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué pasa si tú te dejas de llevar con tu familia? Toda la sociedad o mucha de la sociedad te va a decir como que esta persona es rara, ¿verdad? Como que no le habla a su mamá, no le habla a su papá, pero no conocen las razones No, por las cuales yo o esa persona no le habla a sus papás, ¿verdad? Tal vez tuvieron una experiencia, tal vez están pasando una pelea, yo no sé, ¿verdad? Pero sí es fuerte, o sea, mira, muy fuerte. hay un término que no me gusta, que es salud mental. Y no me gusta porque es como que al anteponer la palabra salud,
es como que si vos fueras al gimnasio y trabajas en vos y ya tengo salud, o sea, trabajé en mi salud mental, ya tengo salud mental y Ajá. se acabó. No, puta, no pasa No. así, pero ¿cómo te ha ayudado a vos este trabajo que haces? ¿Por qué lo querés compartir? ¿Cuánto has crecido por hacer esto que haces? ¿Qué es lo que te mueve a Sí, compartirlo? a mí me mueve a compartir lo que a mí me ha transformado, ¿verdad? Tal vez empezó siendo algo que, ¿verdad? Porque me invitaron y quería salir de mi zona de confort, pero porque últimamente he sentido como que más la necesidad de compartir el mensaje, porque a mí me está cambiando la vida. Y porque te digo que el Daniel de hace 2 años, inseguro, con miedos, que tenía miedo a la crítica, ya no existe. O sea, entonces me ha hecho sentir tan bien, o sea, para mí mismo, ¿verdad? Que yo digo, güey, por qué no compartirlo? ¿Por qué no la gente se olvida de todas estas etiquetas, todas estas fachadas, todas estas máscaras que nos han impuesto y que nos hemos comprado, Sí, ¿verdad? Y empiezas a ser más libre. Eso es lo que me encantaría, que la gente sea más libre, sea más ellos. sí, libertad es algo difícil porque me recuerdo que me lo decían de niño y yo creo que nunca lo comprendí, ¿verdad? Libertad y libertinaje son cosas diferentes, no nos vamos a detener en ello, pero desde la libertad, eso me encanta. Daniel de hace 2 años, ¿qué tuvo que desaprender para crecer? Ah, qué buena pregunta. Mira, yo creo que número uno yo tuve que, ahorita que estamos hablando de los papás, ¿verdad? Ujú. Soltar mi perfeccionismo. Un perfeccionismo que viene desde mi infancia y viene también mucha parte por mi papá. Una persona muy exigente, una persona que no existe el término perfecto. Tú llegabas con algo bien emocionado y mi papá, llegaba y me decía, está casi perfecto. Deberías de hacer no sé qué y no sé qué. Después regresa a la próxima y regresas bien emocionado. Mira, papá, no sé qué. Mm, deberías de cambiarle no sé qué para mejorar. Nunca te podía decir, bien, mijito, muy bien, ¿verdad? Que no es culpa de mi papá, No, para ¿verdad? O nada, sea, para no nada. culpo a mi papá. No. Él lo que quería es sacar lo mejor de mí, la chingada, pero lo curioso es cómo lo interpreta el niño y cómo en mí lo que se grabó fue una obsesión por el perfeccionismo, por encontrar esa validación de mi papá, ¿verdad? Pues lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemiguísimo de lo bueno. Entonces, para mí, cada cosa que hacía tenía que desaprender ese ideal de la perfección. La perfección no existe, papá. O sea, la perfección es una ilusión, pero aparte, todo es perfecto, ¿verdad? Sí, Entonces tal es cual es. como, o sea, tuve que aprender a darme cuenta que las cosas me van a salir como me van a salir y como van a salir, sí son perfectas. Lo siento, papá. Vos, pero fíjate que no sé cómo habrán formado. ¿Qué edad tiene tu padre? Mi papá tiene 30 años más que yo, 59. 59. Bueno, no está lejos del mío, ¿no? Mi papá me recuerda, pues, pero es que creo que los papás a nosotros nos formaron de esa forma. ¿Quién sabe cómo les tocó? El mío tiene formación militar, entonces imagínate. Ajá, ajá. Puta. Sí, puta madre, cuando yo llegué a contarle que era inteligente, ¿verdad? Vos? Porque nos habían dado nuestras pruebas en el colegio de coeficiente intelectual. Entonces yo llego y se lo doy. Y entonces solo se queda viendo. Pues sí, entonces, ¿qué putas? O sea, Sí, entonces, pues, según esto no sos nada mula, vos. Entonces, ¿qué putas con tus notas? ¿Va? no es Entonces, cierto. sí, vos, y entonces, te imaginas yo feliz por eso y fue como, A la verga, qué manera de bajártela. pero la verdad es que yo creo que bueno, es tema para otro día, pero el sistema educativo en Guatemala, al menos para mí, no funcionaba. Y es, como te digo, es difícil decirlo porque a la larga funcionó, ¿no? Aquí estoy haciendo algo y estudié y pude estudiar más y más y más, pero creo que no se adaptaba para mí o yo no me adaptaba en él y nadie se dio cuenta. Y eso fue pisado vivirlo. Ujú, ujú. Y creo que cada uno tiene su historia, ¿no? Y sus dificultades. Todos somos Hércules, por ahí leí. Buena, Porque sí. sí, todos podemos escoger esto, ¿no? Irte por el camino fácil o irte por eh, el obstáculo es el camino, dice Ryan Holiday, ¿no? Eso que te cuesta es lo que al final te va a hacer crecer. O sea, del otro lado del miedo está lo que buscas. Regresamos a lo mismo. Ujú. Me encanta que
hay muchas formas de presentar esto que haces, ¿no? Los baños en hielo. Y las personas lo utilizan para muchísimas cosas. Pero lo que dijiste al inicio, la verdad, me quedo con eso. La incomodidad para crear conciencia. Así es. Me encanta. Muchísimas gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Créeme que me quedo con ganas de grabar otro episodio. Sí, claro. Espero se nos pueda dar la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad. Por supuesto, encantadísimo. Y cuando quieras, ya sabes, aquí venimos a hablar de traumas, de infantiles, lo que quieras. Mira, antes de terminarlo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactarte? Me pueden encontrar en las redes sociales como icemind.gt, ¿verdad? Y si les interesa la arquitectura, la fotografía de arquitectura, Daniel Cordón. Ah, qué bueno. Claro que me sí. parece. Muchísimas gracias entonces, Buenísimo. Daniel. Un gusto. Igualmente.